El tema del Espíritu Santo es no siempre bien entendido. Ha sido motivo de polémica el tema del Espíritu Santo entre cristianos. Hay cristianos que tienen ciertas ideas y ciertas costumbres en relación con la persona y la obra del Espíritu Santo que son muy diferentes a las de otras iglesias. Entonces, la forma en que nosotros podemos resolver nuestras dudas es yendo a la Biblia para ver exactamente qué es lo que Dios tiene que decir acerca de ese tema. Ahora, algunos de ustedes quizás sepan mucho del Espíritu Santo, otros tal vez no sepan nada del Espíritu Santo. Solo para empezar, como si no supiéramos casi nada. Sabemos que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Hay unos grupos que niegan que el Espíritu Santo sea una persona. Hay unos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Es como una energía, dicen ellos. Como si fuera la energía solar. ¿Ok? Ellos dicen, no es lo mismo el sol que la energía solar. Ellos dicen, el Espíritu Santo es la energía de Dios. La fuerza activa de Dios, dicen algunos. Algunos llaman al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios. Específicamente, el grupo que se llama los Testigos de Jehová es uno de los grupos que niega la existencia de la Trinidad. Dicen que Jesús nuestro Señor es el Hijo de Dios, la primera creación de Dios, dicen ellos, y el Espíritu Santo es como una especie de emanación o irradiación de energía divina que cumple los propósitos que Dios quiere. Eso dicen ellos. Pero no es así como la Biblia lo presenta. Hay otros grupos que tampoco creen en la Trinidad. Ellos creen que sí existe Dios y es uno solo, pero que Dios se manifiesta de maneras diferentes. Digamos que ellos dicen, es como si tuviéramos una plastilina o una gelatina líquida y dependiendo el molde, es la forma que se acomoda. Bueno, ellos dicen que Dios se ha manifestado, se ha acomodado de maneras diferentes según la necesidad. Dicen que se ha manifestado Dios como Padre, mayormente en el Antiguo Testamento, como Hijo, mayormente durante los tiempos del Nuevo Testamento, y ahora como el Espíritu en estos tiempos que vivimos. Pero ¿qué es el único Dios? Ahora, es verdad que solo hay un Dios, eso es verdad. Pero no es verdad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo son manifestaciones de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay pasajes de la Biblia que dicen en el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo se manifestó antes de hacerse hombre. Que existía Dios Padre llamado Jehová o Yahvé en algunas Biblias, pero a veces también se manifestó como hombre y tenía relación entre sí. También en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo teniendo una relación simultánea con el Padre, ¿me entienden? ¿Cómo estaría manifestado Dios en el Hijo y el Hijo orando al Padre si era el mismo Dios? Eso sería como una dramatización, como mentir, como hacerle creer al mundo que Él siendo Dios está teniendo relación con una persona diferente cuando en realidad es el mismo. ¿Me entienden? Eso es absurdo. Además, simultáneamente vemos al Espíritu Santo guiando al Señor Jesucristo en lo largo de los días de su ministerio. Entonces, como pueden ver, la Biblia sí presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia asigna y reconoce obras particulares de cada uno de ellos y al mismo tiempo la Biblia nos insiste que hay un solo Dios. Lo que nosotros vemos en la Biblia y creemos es que Dios, siendo eterno e infinito, tiene una relación dinámica en sí mismo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y en algún punto, por su soberana sabiduría, decidieron crear el universo y esa etapa de la historia eterna es la que estamos viviendo nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es una persona tan divina y tan importante como el Padre y como el Hijo.
pero que merece una atención particular para poderle comprender mejor como Él. Dios ha inspirado la Sagrada Escritura precisamente por el Espíritu Santo para que lo conozcamos. Así que hoy vamos a ver algunas de las características del Espíritu Santo a través de la Escritura que Él mismo inspiró. O sea que vamos a oír al Espíritu Santo lo que Él tiene que decir acerca de Él mismo a través de la Escritura. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Es decir, ¿cómo se ve en la vida práctica? ¿Cómo saber si lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy viviendo está interconectado con el Espíritu Santo hoy? ¿Realmente Dios se puede sentir? Y si podemos sentirlo, ¿cómo se puede sentir? Porque hay gente que dice que tiene experiencias sensoriales con el Espíritu Santo y otros que dicen, pues yo no siento nada. ¿Y quién tendrá la razón? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Para lo cual los voy a llevar al pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. Y el título de hoy se llama Una introducción al tema del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Una introducción. ¿Ok? Porque no pienso que voy a alcanzar con el tiempo que tengo, conociendo la información que voy a compartir, que tendría tiempo para agotar todo. Y ya saben que me gusta prestar atención a las palabras. Entonces voy a leer Gálatas 5, 22 y 23 en la Biblia de las Américas. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, entonces en el tema que voy a compartir con ustedes tengo 3 puntos. Primero voy a hablar acerca de el fruto, porque el versículo 22 dice, más el fruto, ¿ok? Voy a empezar hablando de esa palabra, lo que está conteniendo esa palabra. Número 2, voy a recordar algunos asuntos importantes, fundamentales, que Pablo ha venido construyendo a lo largo de los capítulos con respecto al tema del Espíritu Santo. Porque esa es la segunda frase del versículo 22. Más el fruto, y luego dice, del Espíritu. ¿Sí? Más el fruto del Espíritu. Y en el punto número 3, finalmente, hoy les voy a hablar acerca de la combinación de ambos. El fruto del Espíritu. Y todo lo demás, que son las virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, apenas las voy a mencionar. No las vamos a estudiar hoy, las vamos a estudiar en un estudio más adelante. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del fruto. El fruto, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu. Y hay 2 cosas que yo nada más quiero aclarar con respecto a esa palabra. Pablo acaba de hablar de las obras de la carne y de un conflicto interior que hay en la vida de los auténticos creyentes. Versículo 16, él dijo, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no pueden hacer lo que desean. Entonces, en la vida de los cristianos hay un conflicto interno. Los cristianos, cuando no eran cristianos, estaban acostumbrados a hacer lo que les daba su gana. Su soberana voluntad, decían ellos. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, yo hago lo que yo quiera. Entonces, así vivíamos acostumbrados nosotros, pero cuando llegamos a tener un encuentro personal con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, algo empieza nuevo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y ahora dentro de nosotros hay un conflicto. El viejo yo, esa carne, quiere seguir haciendo lo que siempre estuvo acostumbrado, pero ahora Dios produce deseos piadosos, deseos santos, deseos benignos adentro de nosotros. Y hay así una especie de conflicto. Y muchas veces seguimos comportándonos como si ya Dios no estuviera siendo parte de nuestra vida. Y Pablo quiere debilitar esa mala costumbre en los cristianos. Y es lo que él explica. Él les explica este conflicto y les da las pistas para que identifiquen cuando están siendo gobernados por su propia voluntad pecaminosa a través de las obras de la carne. Es como él los llama en el versículo 19 en adelante. Dice,
Las obras de la carne son evidentes. Ustedes dense cuenta, cristianos. Ustedes creen que están agradando a Dios, pero miren lo que hacen. Y ahí da una lista de pecados que ya expliqué con lujo de detalle. Y ustedes, si no estuvieron aquí, pueden escucharlos. Están allí en la internet. Así que ya explicamos todo eso de las obras de la carne. Uno esperaría, si yo hubiera sido Gálatas y acabo de recibir esta carta, si Pablo acaba de decir, por ejemplo, en el versículo 16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Luego en el 19 me dice, porque las obras de la carne son estas, y estas las consecuencias. Pero, y luego va a hablar del Espíritu, entonces yo hubiera esperado que él dijera, pero las obras del Espíritu. Pero no usó la palabra obra, usó la palabra fruto. Esto es algo como que, como dicen vulgarmente, como que saca de onda, ¿no? ¿Qué pasó? Estás hablando de las obras de la carne, yo iba a esperar que ahora me hablaras de las obras del Espíritu, pero el término que tú escogiste es diferente. ¿Por qué? ¿Creen que eso es accidental o es intencional? Obviamente, él escogió la palabra fruto intencionalmente. Y yo me pregunto, ¿por qué fruto y no obras? ¿Acaso el Espíritu Santo no está obrando? Claro, pero él no eligió la palabra obra, eligió la palabra fruto y creo yo porque quiso comunicar al menos dos cosas. Número uno, la fruta o el fruto comunica vida. ¿Sí o no? El fruto tiene vida en sí mismo, porque un fruto regularmente trae semillas, ¿verdad? El fruto no solamente es alimento, pero es portador de vida. Refleja que hubo vida detrás de eso. Pero las obras de la carne, no. De hecho, vamos a ver en el capítulo 6, Pablo va a decir, el que siembra para la carne va a cosechar corrupción, destrucción, muerte, es la idea. Pero el que siembra para el Espíritu, vida y paz. Así que una asociación en la mente de Pablo es el Espíritu Santo y la vida de Dios. La obra del Espíritu Santo es más que una obra, es un resultado de vida. Otra característica del fruto es no solo vida, pero también belleza. Dios nos hizo de tal manera los seres humanos que cuando vemos un fruto, normalmente lo vemos como algo asociado con la belleza. Huele bien, sabe bien, es algo que es más que alimento, pero es gratificante. El concepto de belleza está asociado con eso. Y yo creo que Pablo quiso elevar de la palabra obra a fruto para que empecemos a ver la calidad de efecto que produce la vida, el Espíritu de Dios, en contraste con lo que producimos nosotros sin Dios. Nosotros sin Dios, obras de la carne. Dios en nosotros, fruto. Algo que supera lo que nosotros pudimos producir en toda la vida. Fruto. Ahora, observen que dice el fruto de quién. En la parte anterior dijo que las obras de la carne. Y yo expliqué qué era la carne. Realmente la carne soy yo. ¿Me entienden? Eres tú. Así que las obras de la carne es lo que produce ¿quién? Lo que produzco yo. Lo que produzco yo sin Dios. Obras de la carne. Es un resultado de mi esfuerzo. Pero él aquí empieza a decir, pero el fruto no es tuyo. ¿De quién es? Es del Espíritu. Ya expliqué entonces que la carne soy yo. Entonces, las obras de la carne son mis obras. Pero el fruto del que va a hablar Pablo ahora no es una obra mía. Es en primera instancia, un fruto del Espíritu. Ahora, pero no sale ese fruto de mí, hermanos, porque luego va a decir amor, gozo, paz. No soy yo el que va al fin de cuentas evidenciar amor, por ejemplo, gozo, paz. ¿No sale de mí? Sí, pero Pablo quiere dejar bien claro.
aunque sale de ti, no viene de ti. Viene de algo más profundo que tú. Es el fruto del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser del Espíritu si sale de mí? Si yo soy el que muestra paciencia, ¿no? Pues Pablo está diciendo, porque el Espíritu Santo ahora, ¿dónde está? Adentro de mí. Y quiero llevarlos de regreso a algunos versículos de la carta de Gálatas que él ya dio atrás y que obviamente sentaron una base de lo que ahora está él construyendo. Solo para recordar, capítulo 4, regresen. Capítulo 4, versículo 6. Vuelta a la página para atrás. Gálatas 4, 6. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿A dónde? Entonces, ahora el Espíritu de Dios, ¿dónde está? En el corazón de los cristianos. ¿Ya saben dónde está su corazón? ¿Dónde está el músculo cardíaco, hermanos? A ver. Pero cuando la Biblia habla del corazón, habla del ser interior, ¿verdad? Del ser interior. Eso incluye la mente a veces. Allá adentro. Cuando tú te vas a acostar en la noche, cierras los ojos, te dejas de mover. Es más, hasta contiene la respiración. O sea, no mueves ni un milímetro ninguno de tus músculos conscientemente. Yo sé que tu sistema parasimpático está realizando sus funciones allá adentro. Los que no saben qué dije, pues no se preocupen. Pero tú conscientemente no mueves nada, pero ahí estás todavía, ¿o no? Allá adentro del estuche, ahí estás adentro. Tu corazón, el ser interior tuyo. Allá adentro, la Biblia dice, Gálatas 4:6, que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahí adentro, nuestros corazones. Nosotros decimos que aquí está el corazón y allí está. Allá adentro, en algún lugar, espiritualmente hablando, está el Espíritu de Dios. Ahora voy a empezar, punto número 2. Hablé del fruto. Empecemos a hablar del Espíritu. Recordemos algunos asuntos esenciales. 5 cosas acerca del Espíritu. En primer lugar, empecemos aclarando términos. La palabra Espíritu en el Nuevo Testamento griego, que es el idioma original en que se escribió la Biblia la primera vez, el Nuevo Testamento griego es la palabra neuma, donde viene neumático. Porque realmente neuma significa tanto espíritu como viento. Entonces neumático tiene que ver con la llanta que está llena de aire, ¿verdad? Pero esa palabra también significa espíritu. Ahora, la palabra espíritu se puede usar en diferentes formas. No solo para referirse al Espíritu de Dios, sino puede haber espíritu humano o el espíritu angelicales, incluso espíritus inmundos. Se usa en muchas formas el término espíritus. De hecho, en el Nuevo Testamento, 379 veces aparece la palabra espíritu, neuma, y se le da varios usos. De esas 379, 238 veces se usa la palabra neuma en el Nuevo Testamento griego para hablar de el pneuma tuteu, o sea, el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿ok? Todos los demás versículos, ¿y cómo lo sabes? Porque los leí todos esta semana para estar preparado para ese estudio, ¿ok? Todos. Y los conté. Entonces, 238 veces la palabra neuma habla del Espíritu Santo. No se las voy a enseñar todas hoy, no se preocupen, no hay tiempo para eso. Ahora, de esas 238 veces, bueno, muchas veces la palabra Espíritu viene acompañada con un adjetivo o una palabra que describe al Espíritu. ¿Entienden? El adjetivo, o sea, la palabra descriptiva que más se usa para el Espíritu de Dios es santo. 92 veces la palabra Espíritu, que habla del Espíritu de Dios, viene acompañado con el término santo. ¿Ok? El Espíritu Santo 92 veces. Cada vez que en la Biblia encontramos un adjetivo para explicar el Espíritu, nos está diciendo algo acerca de Él.
Si nos dice que su nombre favorito, porque ese es el nombre favorito que le asigna a las Escrituras, es Espíritu Santo, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Que es qué? Pues que es santo, ¿verdad? Así como Dios es santo, el Espíritu es santo antes que todo. Pero no es el único descriptor del Espíritu. Hay otras formas en que se describe al Espíritu. Por ejemplo, también hay versículos que lo llaman Espíritu de Dios, ya les dije, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu del Señor, esto es Espíritu de Jehová o Espíritu de Yahweh, pero en el Nuevo Testamento se tradujo Espíritu del Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, el Espíritu eterno, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria. ¿Y cómo sabes? Porque les dije que leí cada una de esas referencias y ahí empecé a tomar nota. Y hay otras palabras que se usan para referirse a Él que ni siquiera usan el término espíritu, como consolador o parácletos. Pero ya ni siquiera me voy a meter a eso, ¿ok? Ahora, en cada pasaje del Nuevo Testamento que tú leas que habla del Espíritu de Dios, tienes que ver qué adjetivo se usa para ver en ese contexto qué énfasis se le quiere dar a la persona del Espíritu Santo. ¿Entienden esto? Ahora, hablando en Gálatas, hermanos, en la carta de Pablo a los Gálatas, el Espíritu Santo es mencionado 16 veces. 16 veces. Y de las 16 veces que Pablo en Gálatas menciona al Espíritu Santo, ni una sola vez lo menciona como Espíritu Santo. La mayoría de veces lo menciona como Espíritu solamente, pero cuando él quiso describirlo, no eligió describirlo en Gálatas como Espíritu Santo. Lo describe como en Gálatas 4:6 que acabamos de leer. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Entonces, Espíritu de su Hijo. En Gálatas, cuando se habla del Espíritu Santo, para Pablo, el Espíritu Santo en Gálatas es el Espíritu no de Dios Padre, sino el Espíritu de ¿quién? De Dios Hijo. ¿Entienden? ¿Y eso qué? Ahorita van a ver por qué es importante. Porque cuando vamos a proceder a hablar del fruto del Espíritu, si quisiéramos completar la frase, en el contexto diríamos no, el fruto del Espíritu Santo. En el contexto debería ser el fruto del Espíritu ¿de quién? De Jesús, exactamente. El fruto del Espíritu, porque lo acaba de decir Pablo, fruto del Espíritu del Hijo de Dios. Ahora, a veces la palabra Espíritu, hermanos, en la Biblia, cuando no se refiere al Espíritu Santo, se usa en el sentido de la actitud interna de una persona. Como si dijéramos de forma sinónima del término que usamos en español, humor. Anda de mal humor. ¿Entienden? ¿Qué espíritu traes? Que Dios les dé espíritu de sabiduría. ¿Qué está queriendo decir Pablo con eso? Que Dios les dé sabiduría. O sea, que les dé una actitud sabia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a veces la palabra espíritu, cuando no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la actitud interna de una persona. ¿Está claro? Entonces, cuando dice Pablo el Espíritu de su Hijo, y ahora llega a decir el fruto del Espíritu es, y empieza a decir estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y dominio propio, está describiendo el Espíritu de su Hijo. ¿Qué nos está diciendo con eso? Eso que acabamos de leer es cómo era Jesús, exactamente. Ese es un cuadro, una fotografía de cómo era la actitud, la personalidad de Jesús. ¿Entienden ahora? Ese es Jesús. Ese es un cuadro del Espíritu de Cristo. Otros pasajes que hablan del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo son Filipenses 1:19, donde se le llama el Espíritu de Jesucristo. En 1 Pedro 1:11 se le llama el Espíritu de Cristo. Es más, en Romanos 8:9, sin perder Gálatas, quiero que escuchen Romanos 8:9 y hasta lo lean los que alcancen a encontrarlo antes que yo. Romanos 8:9. Escuchen esto, por favor. Esto
Me gusta este versículo por cómo lo presenta. Leo, Romanos 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Fíjense las 3 veces que se menciona aquí el Espíritu, ¿cómo lo describe? Primero, solo el Espíritu. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu, y luego ¿de quién dice? De Dios. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene al Espíritu de Dios, dice, ya no dice el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo lo llama? Al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjense nada más. Además de comparar estas frases que se usan del Espíritu Santo, ¿qué se nos está diciendo? El Espíritu es lo contrario a la carne, una vez más. ¿Ok? Segundo, ¿el Espíritu de quién es? De Dios, procede de Dios, es Dios, es el Espíritu de Dios. Y luego también le llama el Espíritu de quién? ¿O le está diciendo Dios a Cristo? ¿O está diciendo que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo? No importa cómo lo entiendas, lo que deja claro aquí es lo mismo. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. ¿Entienden? Pero es de Cristo también, no solo es de Dios, es de Cristo. Así que leer el Espíritu de Cristo, ¿de quién está hablando? Igual del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué decir el Espíritu de Cristo? Porque hay algo de Cristo en este Espíritu. Ese es el punto. ¿Entienden? Así que el énfasis, regresando a Gálatas, es que Pablo quiere que entendamos que ese fruto es lo que distinguía al Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿cómo habrá sido Jesús? Me hubiera gustado vivir en esos días para verlo, conocerlo, escucharlo. ¿Cómo habrá sido su personalidad? Bueno, aquí se nos presenta una fotografía parcial de Jesús. ¿Te hubiera gustado conocer a Jesús? Imagínate a alguien que estaba lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, bueno, de amabilidad, de bondad, de fe, de humildad, de autodominio. Ese era Jesús. Dices, no, preséntalo. Te lo presento. Su nombre es Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Así era Jesús en su persona. Ahora, ¿cómo llega? Hermanos, ya leímos en Gálatas 4:6. Dice, volviendo a Gálatas 4:6, que porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, ¿a dónde? A nuestros corazones. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llega el Espíritu Santo a nuestros corazones? Dejemos que Pablo responda esa pregunta. Ya la respondió. Regresen al capítulo 3 ahora. Les dije, vamos a repasar la teología del Espíritu Santo en Gálatas. Se supone que cuando llegamos a Gálatas 5:22, estas cosas ya están claras. ¿Ok? Gálatas 3, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta obvia? Entonces, según este versículo, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo, cristiano? Por oír con fe. O sea, por creer, por aceptar por la fe a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador. Vean ahí mismo en el capítulo 3, ahora el versículo 14. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cómo se recibe la promesa del Espíritu? Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, según la Biblia, aquí a mí no me importa mi opinión ni la de otros. Aquí yo nada más quiero entender lo que la Biblia está diciendo clarito. Esté yo de acuerdo o no, eso sale sobrando. Yo quiero entender qué está diciendo la Biblia aquí. Y la Biblia está diciendo aquí
que cuando una persona tiene una auténtica experiencia de fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios manda a esa persona, a su corazón, el Espíritu Santo. Amén. Por consiguiente, cuando una persona no ha experimentado una conversión a Jesucristo, no tiene al Espíritu Santo, aunque se sienta cristiana, aunque se sienta bondadosa, no tiene al Espíritu Santo. No es que Dios la odia, o no totalmente al menos, pero no tiene al Espíritu. Una persona sin Cristo no tiene al Espíritu, aunque se cuelgue 1000 Biblias del cuello, o se compre un escapulario de oro, o haga una procesión. No importa lo que hagamos, no le vamos a sacar el Espíritu Santo a Dios a nuestra manera. Solo hay una forma de recibir al Espíritu de Dios, y es por medio de la conversión a nuestro Señor Jesucristo. Es muy clara la Biblia, por medio de la fe. No hay otra forma. Ok, Luis, yo ya puse mi fe en el Señor Jesucristo, pero yo no sentí nada, yo no sentí al Espíritu Santo, yo no sentí así como cuando yo vi la película de los 10 mandamientos, yo veía cuando hablaba Jehová, ahí venía el fuego y en la piedra tatuaba ahí los mandamientos. Yo no sentí nada. Sí entraría, no fallaría, no hay excepciones aquí. ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo está o no está ahí adentro? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado en la experiencia de la conversión. Pero muchos de nosotros volvemos al momento en que creemos, dije, yo creo que en ese tiempo entendí el Evangelio y creí en el Evangelio, pero yo no sentí algo raro. Y otros dicen, no, yo sentí. Bueno, hay diferentes reportes a eso, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el efecto inicial? El efecto inicial que la Biblia reporta que experimenta una persona cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Quieren verlo? Vamos a ver 2 versículos aquí en Gálatas. Primero está en Gálatas 3:3. Fíjense bien. Gálatas 3:3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora, acuérdense en el contexto, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, él está hablando de el día que ellos recibieron el Espíritu, ¿sí o no? ¿Y cómo lo recibieron? Por la fe. Y ahora el versículo 3 dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Número 1, el primer efecto de una persona que experimenta la conversión y que recibe el Espíritu Santo, según Gálatas 3:3, es que es un nuevo comienzo. Así lo dice él. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí con esto? Que recibir a Cristo y recibir el Espíritu de Cristo es para Dios un nuevo comienzo. Más específicamente, versículo 29 del capítulo 4. Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. En Gálatas 3:3, Pablo le llama un nuevo comienzo. Comenzaron. Y en Gálatas 4:29, él lo llama un nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Ahora, cuando tú hablas de nacer, ¿de qué estás hablando? Que comienza ¿qué? Una vida. El primer efecto de la venida del Espíritu Santo al corazón de una persona, según Pablo, es un nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento, es una vida nueva. Una vida diferente, nueva, adentro se te mete. Eso es, no es un azote acá. O sea, Pablo no menciona nada de eso, ¿me entienden? No me estoy burlando de que algunos reportan haber tenido una experiencia sensorial. Bueno, yo no voy a decir si es del diablo o si es de Dios.
Yo estoy leyendo la Biblia, a mí eso es lo que ahorita me interesa. Y yo veo en la Biblia decir, para Dios eso es un nuevo comienzo, empieza una vida nueva dentro de esta vida vieja que ya traía yo encima. ¿Me entienden? Hay una vida nueva, ese es el primer efecto, es un efecto vivificador. En otros lugares ustedes recordarán, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Una nueva cosa pasa adentro. Es vida, una vida, algo adentro te hace sentir diferente. Algo dices, no me respondan. ¿Tú puedes ver algo nuevo en ti o no? No me respondan. Yo no necesito que me respondan. Ustedes necesitan preguntarse eso. O si están viendo este video. ¿Tú puedes percibir algo nuevo en ti empezó desde que dices haber aceptado a Cristo? ¿O eres lo mismo? Si eres lo mismo, yo me preocuparía. Si nada cambió en ti, no cambiaron tus afectos, no cambiaron tus intereses, no cambiaron tus emociones, porque ahorita vamos a ver eso también. Yo cuestionaría esa supuesta conversión. Ahora, obviamente no te convertiste a mí. ¿A quién se convierte uno? A Cristo y a Dios, ¿verdad? Ve y pregúntale a Él. ¿Qué estuvo mal conmigo? ¿Por qué yo no siento nada nuevo en mí? Porque aquí el cristianismo verdadero no se trata de quedar bien con la gente. O Dios existe o no existe. Y si existe Dios, ¿cómo me relaciono con Él? Ese es mi problema, Luis. Ni siquiera estoy seguro que Dios existe, ¿verdad? Bueno, ese sería otro tema, ¿no? Ese sería otro tema. Pero no se preocupen, hay esperanza. Les voy a decir algo. No tengo tiempo para predicar de ese tema hoy, pero sí existe. Yo por mucho tiempo dudaba que Dios existía. Ya no, estoy seguro que Dios existe. No puedo darles las evidencias ahorita, pero Dios existe. Y si Dios existe, ¿cómo nos relacionamos con Él? Según estos pasajes de la Biblia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndonos a Cristo, Dios manda su Espíritu y nos saca de las tinieblas y nos pone su Espíritu adentro de nuestro corazón y eso, pum, empieza, hagan de cuenta que le da un reset en cero los números del contador del millaje, pero espiritualmente y adentro, aunque la carcasa anda toda así, por dentro algo nuevo empezó adentro. Un nuevo comienzo, dice él. Habiendo comenzado por el Espíritu, hay un nuevo comienzo, un nuevo nacer otra vez. Ok, pero cuando el Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones, el Espíritu Santo es alguien muy particular, características especiales. Dos características, es que yo no siento nada. Bueno, te voy a explicar cómo se nos describe el Espíritu Santo. Vamos primero ahí mismo en Gálatas 3, pero ahora el versículo 5. Regresamos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando de Dios, ¿ok? Dios, porque ¿quién es el que envía el Espíritu según Gálatas 4:6? Dice, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu. Entonces, este Espíritu fue enviado por Dios, ¿está claro? Dios el Padre. Y ahora en Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra, en este caso suministrar es lo mismo que dar. ¿Está claro? Pero noten que no usa el tiempo pasado. Porque en el versículo 2, recibisteis el Espíritu. ¿Es pasado o es presente? Pasado. Ahí sí es pasado. ¿De quién lo recibimos? De Dios. Pero ahora Pablo en el versículo 5 no solo está diciendo, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, pero en el versículo 5 dice, el que os suministra. ¿Eso es pasado o presente? Dios no solamente nos dio el Espíritu Santo, sino que de una forma misteriosa lo sigue suministrando. ¡Wow! Mira, no es lo mismo que te dé yo un recipiente de agua y te digo, toma, cuídamelo, guárdalo. Y ahí tienes tu recipiente de agua. Y ya pasa 1 año y pasan 2 años y ese recipiente, esa agua estancada se empieza a poner verde. Ahí
Los maromeros ya no son maromeros, ya parecen tiburones ahí, ¿verdad? O sea, agua estancada. Al principio estaba padre, fresca, cristalina, pero con el tiempo se revuelve con cosas pero esa no es la idea. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es dinámica, hermanos. Lo mismo que te diga yo, toma un recipiente con agua, a que yo te diga, agarra la manguera, chavo. Y luego voy y le abro. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que está viva, está circulando eso, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en los cristianos es dinámica, hermanos, no es estática. Es dinámica. El que os suministra el Espíritu Santo. Me ha sido dado el Espíritu Santo, pero no es una cosa que yo recibí de atrás y ya está ahí. No, es algo dinámico que Dios está suministrando en nuestras vidas. Hay una especie de movimiento ahí, pero no se sale. Pero allí hay. Y luego, segunda cosa, cuando Pablo dice, el fruto del, ¿y qué dice? Espíritu. Entonces, si estas obras de las que Pablo nos habla son el fruto del Espíritu, ¿por qué usa él esta comparación, esta analogía? Porque él quiere comparar, si este es el fruto, ¿de dónde sale el fruto? Del árbol. ¿Y de dónde crece un árbol? Pues de la raíz. ¿Y de dónde sale la raíz? De una semilla. O sea que a fin de cuentas, si ese es el fruto, pues ¿quién es el árbol? ¿Quién? El Espíritu Santo es el árbol. El fruto no es el árbol. El árbol es el árbol y el árbol da fruto. Pues estas cosas son el fruto del Espíritu. Por lo tanto, si estas cosas son el fruto, ¿con quién está comparando Pablo al Espíritu Santo? ¿Con qué? Con un árbol. Él está comparando al Espíritu Santo con un árbol. ¿O no? Digo, ¿cómo lo entiendes tú entonces? ¿No? Si hubiera dicho, porque entonces, si él hubiera querido comparar el Espíritu Santo con una fábrica, no hubiera dicho fruto. Si hubiera querido comparar el Espíritu Santo con un padre, no hubiera dicho fruto, hubiera dicho, ¿verdad? Pero él dijo el fruto del Espíritu, por lo tanto está comparando el Espíritu Santo ¿con qué? Con un árbol. Ok, cuando tú le hablas a un árbol, ¿te contesta? Entonces, está sordo. Pues no tiene oídos el árbol. Ahora, les tengo una buena noticia. La analogía nos está diciendo que aunque el Espíritu Santo es dinámico en nuestras vidas, normalmente tiene un rol silencioso en nuestra vida. Pero no porque el Espíritu Santo tenga un rol silencioso en nuestra vida, quiere decir que está muerto, que no nos oye y que no pasa nada. ¿Entienden? ¿Tú has visto crecer un fruto? ¿Cuántos han visto crecer un fruto? A ver, mentirosos. Nunca han visto crecer un fruto. Para ver crecer un fruto, tienen que poner una cámara que saque fotos. Ustedes ven el fruto crecido. Ustedes no han visto crecer el fruto. Ustedes ven el fruto terminado. ¿O no? Tú no ves cómo crece el fruto. Tú nada más ves que creció. ¿Pero creció o no creció? Tú dices, no, este árbol no sirve para nada. Yo no lo veo crecer. ¿Lo viste crecer? No lo viste crecer, pero creció, ¿sí o no? Miren, hermanos, esa es la forma en que el Espíritu de Dios se relaciona con nosotros. Una forma silenciosa, pero efectiva. Él no para de hacer lo que hace. Imagínate que el Espíritu Santo fuera un sordo. ¿Alguna vez conociste un sordo? ¿Conociste un sordo? Imagínate que fuera un sordo, no lo es. Y el sordo vive contigo. Uy, pastor, si le contara, porque sí vive, ¿verdad? Ok. ¿No hay sordas, pastor? Bueno. Imagínate que vive un sordo, una persona sin capacidades auditivas contigo, pero es inteligente, es trabajadora, es activa, entiende, pero simplemente no habla. Bueno, sí escucha, pero no habla. Quizás el término no es sordo, es mudo. Mudo es la palabra correcta, ¿ok? Es mudo. Ok, mudo. Ahí sí le falló, pastor. Okay. Aquí en la casa, ahí sí no hay mudos. Ok. Pero este es mudo, no habla. Pero eso no quita que no te escucha, que no te entiende, que no trabaja, que no se mueve, que no sabe responder, que no hace cosas. Ok. Te sientes solo, le hablas al mudo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dices nada?
Ah, ese me olvidó, eres mudo, ¿verdad? Bueno, pero al menos me escucha. Pero ahí está. ¿Le dices algo? No dice nada, pero a veces sí actúa en función de lo que le dices. Porque tonto no es ni sordo, sino nada más es mudo. Pero vive contigo. Si tú estuvieras en una isla desierta, ¿qué preferirías? ¿Vivir con un mudo o estar solo? Depende del mudo, pastor. Si va a ser como este, no sean así. Hermanos, el Espíritu Santo es mudo por gusto. No habla mucho. De vez en cuando habla. Pero sí actúa. Imagínate que fuera un mudo. Y él va a ver que te vas a lastimar, pero él te ama. Pero no te habla, no le gusta tanto hablar. Entonces, ¿qué va a hacer? Algo va a hacer. Te va a tratar de llamar la atención, te va a jalar, ¿verdad? Te va a hacer un señalamiento. Digamos que la esposa está bien frustrada y el marido parece mudo. Entonces, ¿su queja cuál es? ¿Por qué no me dices nada? ¿Verdad? Dime algo. Y hasta ya quiere consejería porque él no dice nada. Entonces, digamos que el marido es el Espíritu Santo. Y le hablas y no te dice nada. Hasta que tú dices, no, ¿por qué no me dices nada? Y entonces el Espíritu Santo viene y te dice. ¿Han visto el morenito ese de los videos? ¿Cuántas palabras dice? ¿No dice nada? ¿No comunica nada? Comunica mucho ese hombre. Y no ha dicho ni una palabra, ¿verdad? Y es bien famoso. Tiene muchísimos seguidores sin decir una palabra. ¿Qué es lo único que hace? ¿Verdad? Les presento al Espíritu Santo. ¿Saben a dónde apunta? Al libro. ¿Quieren saber lo que Él tiene que decir? Le preguntas y tú crees que no te dice nada. ¿Y sabes qué está diciendo Él? Está haciendo cosas como, yo lo escribí, yo lo inspiré. ¿Quieres que te hable? Mira. ¿Y dices que no hablo? ¿No será que eres flojo? Tú dices que no digo nada. Mira, regresen a Gálatas 5. Versículo 18. ¿Qué dice? Pero si son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, ¿está actuando o no está actuando? Tal vez no te habla mucho, ¿verdad? Yo nunca lo he oído, pastor. Nunca he tenido un sueño, una visión, nunca he tenido una palabra audible. Eso no significa que Él no esté actuando, que no se esté moviendo. Él guía, ¿verdad? Tú preguntas y ¿qué hace Él? ¿Verdad? Dime algo. ¿Qué te dice? Entonces no está ahí el Espíritu Santo. No está hablando, no está haciendo nada. No nos guía el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no sabemos percibirlo. Queremos que Él se acomode a nuestros gustos y preferencias en lugar de aprender cómo Dios ha escogido revelarse, hermanos. Cómo Dios ha escogido darse a conocer. Su presencia es silenciosa, es quieta. ¿Saben por qué? ¿Por qué será? ¿No será que Él quiso dejar claro el contraste? ¿Cómo es la carne, hermanos? La carne y el espíritu. ¿Saben cómo es la carne? Es salvaje. ¿No? La carne es impulsiva, es irracional, ¿no? Es como un animal desbocado que se deja arrebatar por sus instintos. Arrebata, despedaza. El Espíritu Santo es como un árbol. ¿Has visto un león? Un oso, se le dejan ir al árbol, ¿no? Le dan de zarpazos y se le quieren montar. El árbol ni se inmuta. Ahí está, tranquilito. Y cuando se cansa ahí, cuando el hombre quiere salvarse, que ya lo va a comer el león, vaya, ¿dónde se sube? Y la bestia no puede con el árbol, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene un rol real en nuestras vidas. Es como un árbol vivo. No vemos cómo está produciendo su fruto, pero lo hace, está vivo, tiende a ser silencioso. Aún así nos guía, nos ha hablado por su palabra.
Y la evidencia, esto es lo último que voy a decir por causa de tiempo. La evidencia inicial es que produce vida, pero continuamente la evidencia más continua del Espíritu Santo en la persona que habita, ¿saben cómo es? Es emocional. La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo en nuestro diario vivir es más emocional que otra cosa. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, ¿qué es? Amor. ¿Qué es el amor, hermanos? Sí, es una decisión, pero eso no quita que el amor es un sentimiento. ¿Alguna vez te has sentido amado por alguien? Número 2, gozo. ¿Qué es eso? Número 3, ¿qué dice? Gozo. ¿Luego qué dice? Paz. ¿No es eso una sensación? ¿Y luego qué dice? Paciencia. ¿No es un sentimiento de serenidad? ¿Qué más dice? Benignidad. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a explicar. Para no distraernos. Siguiente. ¿Qué dice? Bondad. ¿No es un sentimiento eso también? ¿Y luego qué dice? Fidelidad. ¿Y luego qué dice? Mansedumbre. ¿Qué es eso? ¿No es un sentimiento en una buena medida? ¿Y luego qué dice? Entonces, no es emocional. Sí, pero yo pensaba que de otras emociones. Yo quería sentir el fuego. Ese es el problema, que nosotros queremos decirle al Espíritu qué emociones son las que Él me debe dar, cuando Él ha escogido cuáles emociones deja sentir. Por eso aquí te digo yo, mira, tú dices, ¿seré yo cristiano o no? Bueno, no sé. Ese es un asunto que tienes que resolver con Dios. Primero, ¿sientes que hay una nueva vida dentro de ti? ¿Has percibido que ha empezado a crecer en ti y a brotar en ti un amor que antes no tenías? ¿Un gozo que antes no tenías? ¿Una paz que antes no tenías? Un espíritu amable, benigno que antes no sentías? ¿Una actitud bondadosa que antes no sentías? ¿Fidelidad? ¿Fe? Ahora alguien dirá, bueno, yo no necesito a Dios para eso, yo necesito al Espíritu Santo para eso. También los ateos aman, también los escépticos pueden tener gozo, pueden tener paz. Pregunto, ¿también los escépticos tienen fe? Porque amor, gozo, paz, dice fidelidad, pero también es fe. ¿Tienen dominio propio? Sí, muchos sí. ¿Tienen templanza, humildad? Ahora, les voy a decir por adelantado, el fruto del Espíritu que se manifiesta aquí no es el único fruto. Hay otras cosas que el Espíritu Santo también produce que Pablo no mencionó aquí. Esa lista del fruto del Espíritu no es exhaustiva. Pablo no quiso agotar todo lo que el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Es representativa. Se los voy a demostrar con un par de textos y con eso voy a tener que terminar por cuestión de tiempo. Allí mismo, si ustedes observan, en el versículo 5:5, pues nosotros por medio del Espíritu, fíjense, por medio del Espíritu nosotros, ¿qué dice? Esperamos por la fe la esperanza. ¿Qué produce el Espíritu Santo según ese versículo? Pero no está en la lista del fruto. Entonces, ¿no lo produce el Espíritu Santo? Les voy a dar entonces una aclaración. No, mis amigos, los ateos no tienen esperanza. ¿O sí tienen? ¿Esperanza en qué? ¿Cuál justicia? ¿Cuál futuro? No hay nada para el ateo después de la muerte. Nada, porque según él no hay nada después de la muerte. Así que no, mis hermanos. Hay cosas que el Espíritu Santo de Dios produce en un hombre o una mujer que los ateos no tienen. No tienen fe en Dios, no tienen. Ni tienen esperanza del futuro prometido. Por lo tanto, hay una peculiar manifestación de amor que no es el amor humano, es un amor que viene de Dios, y de gozo que viene de Dios, y de paz que viene de Dios, y no es una que produce la conciencia humana. Y así de cada una de estas cosas.
pero nos vamos a tener que quedar en suspenso para la próxima. Qué bonita es la obra de Dios por su Espíritu en nuestras vidas. Pero la obra auténtica, hermanos, no la falsa, la obra auténtica de Dios en nuestras vidas. Y sinceramente yo no quisiera terminar un mensaje como este sin animarlos a que se examinen. Examínense ustedes. Es muy triste vivir sin el Espíritu Santo, hermanos. Nadie de los que vinieron aquí vino por accidente, aunque a lo mejor a ti te trajeron. Pero tengo que decirles, si ya oyeron este mensaje, no lo echen en saco roto. No tienen por qué vivir sus vidas vacías. Qué triste es vivir tu vida con el Espíritu Santo rodeándote, afuera de ti, pero no ha entrado a tu vida. Si yo fuera tú, no me conformaría hasta que Dios me acepte, me perdone mis pecados y que yo me vuelva al Señor, ponga mi fe en Jesucristo y yo le diga, Señor, yo quiero que empieces. Si es de veras que tú puedes cambiar una vida, que puedes empezar un nuevo comienzo en alguien, aquí estoy yo. Si Luis tiene razón, si lo que dice ese libro que él usa es verdad, entonces aquí está mi vida. Te la abro, ven a mi corazón, lléname con tu Espíritu, acepto a Cristo, quiero empezar otra vez. Si me perdonaras todos mis pecados, si pudieras cambiar este corazón malicioso que tengo para que esa bondad, yo no tengo eso que leí, yo quiero eso, yo te necesito. Y cuando lo experimentes, vas a saber de lo que estamos hablando. Pero solo Dios lo puede hacer en tu vida. Y lo va a hacer solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, queremos agradecerte por este pasaje de la Escritura y te pido que hables profundo en nuestros corazones y que cambies nuestra vida, que todos los que oyen este mensaje no se queden igual, que se conviertan. Y los que ya son convertidos, que empiecen a comprender cómo obras tú en nuestro corazón por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.